Vienen las sesiones extraordinarias que se extienden hasta el último día hábil de este mes. Bueno, está con nosotros Diego Mestre, diputado nacional por Cambiemos. Bueno, ¿cómo te va, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Sí, todo bien. Bueno, actividad intensa, ¿no? La que se vino y la que falta todavía. Así es, muy intensa a partir de este año, el 1 de marzo, que se inauguró el periodo ordinario de sesiones. Hemos tenido muchísimas sesiones, por suerte, con muchísimas actividades, con muchísimas sesiones. Hemos recibido en el Congreso a más de 1000 representantes de las distintas instituciones intermedias para poder consensuar los distintos proyectos de ley. Nosotros estamos muy conformes con el resultado que hemos obtenido desde el Congreso de la Nación, porque tenemos un Congreso absolutamente distinto, donde los diputados pueden pensar, pueden tener independencia de criterio, pueden hacer aportes desde todos los bloques. Se han hecho aportes a las distintas leyes que han sido tomadas por el oficialismo y en definitiva eso ha enriquecido el debate, ha enriquecido las instituciones de la democracia. Lo hemos hablado aquí en la habitual columna política y decíamos, pese a que uno puede estar de acuerdo o no con alguna postura de uno u otro bloque, sí lo interesante, digo, a diferencia de lo que venía pasando en otras oportunidades, es que la disposición que han otorgado las últimas elecciones ha dado la necesidad de mayor debate y consenso. A ver, de hecho, tema candente del que le iba a preguntar ahora respecto del tema ganancias, por ejemplo, que ha tenido un revés, que va, que vuelve y que necesariamente obliga al oficialismo a ir haciendo concesiones, entre comillas, digo, concesiones en la negociación bien entendida política para que se pueda sacar algún proyecto, ¿no? Así es así. Nosotros los legisladores oficialistas de Cambiemos somos 87, el quórum y la mayoría se obtiene con 129 votos, así que hemos tenido que consensuar y que dialogar, y en buena hora que haya sido así, con todas las fuerzas políticas para llegar a ese número y para llegar a sancionar las distintas leyes. Yo lo que creo que hay que destacar es que la mayoría de las leyes han sido sancionadas con votos que han superado los 150 votos. 160 votos, en algunos han superado los 200 votos, lo cual habla a las claras de que el Congreso ha funcionado, que ha habido debate, que ha habido diálogo, que se ha escuchado y que sobre todas las cosas se han receptado esos distintos aportes para enriquecer el debate y para que salgan las mejores leyes para el país. Así que creo que ha sido muy bueno, tanto la devolución del IVA en los productos de la canasta básica, que fue uno de los proyectos que yo presenté, como la reparación histórica para los jubilados, como un montón de leyes que realmente han sido muy buenas para la Argentina, como por ejemplo la figura del arrepentido, en fin, distintas leyes que realmente la Argentina necesitaba, como es ahora, por ejemplo, este debate que se viene del impuesto a las ganancias, que también es otro... Que fue una promesa presidencial de campaña y que ha sido largamente pedido por amplios sectores del gremialismo. Finalmente, después de este revés que tuvo en primera instancia, el proyecto presentado por el masismo, hay un consenso. Escuchaba esta mañana colegas suyos del bloque hablar de que posiblemente se pueda votar el próximo martes. Esa es la idea. Están sesiones extraordinarias, tenemos del 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Ayer en la Comisión de Presupuestos se ha avanzado en los dictámenes. Hay un dictamen de mayoría, que es el de Cambiemos, y hay varios dictámenes de minoría, que son el resto de las fuerzas políticas. La idea es que el martes mismo pueda haber sesión y podamos tratar este tema. Ha sido muy bueno que dentro de la Comisión de Presupuestos se ha modificado, en base a distintos aportes que han hecho los bloques, se han modificado deducciones, sobre todo que tiene que ver con los viáticos, que era un reclamo que se había hecho desde la CGT de hacía muchísimo tiempo, porque por ejemplo los viajantes de comercio tienen incorporado estos Cuando hablamos de deducciones, como hablamos de aquellos elementos que los trabajadores pueden incorporar para que después no se les descuente y sea menos lo que se les descuenta por ganancias. También un aporte que hizo la Unión Cívica Radical es que se incorpore al cónyuge para que se puedan hacer esas deducciones. Hemos pedido también que se incorporen a los hijos. Hasta ahora el proyecto oficial hablaba de los hijos que sí, pero hasta los 18 años. Nosotros vamos a insistir en que sea hasta los 24 años. Y bueno, me parece que ha sido muy importante lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, las escalas. Que este es verdaderamente el verdadero cambio del impuesto a las ganancias con el proyecto del oficialismo, de la mayoría, son las escalas. Porque las escalas es lo que le va a dar progresividad. Porque las escalas que nosotros tenemos... ¿A partir de qué monto de sueldo bruto comienza a grabarse? La famosa tablita es del año 99 y esa tablita del año 99 nunca se modificó hasta el día de hoy. Se va a modificar ahora. Esto va a hacer que, no como pasa ahora, que el trabajador
que apenas pasa esa barrera, empieza a pagar el impuesto de las ganancias, al poco tiempo ya paga el máximo, que es el 35%. Esto es gradual, es progresivo. Los primeros que van a trabajar van a pagar, los primeros que se incorporan a este régimen van a pagar solamente el 2%, después pasan el 5%, después el 10%, después el 15%. Sí, darle la progresividad que tiene el espíritu de grabar. Por supuesto. Digo, si ya es una cuestión de debate, decir si el salario es ganancia o no, cada uno tiene su postura. Yo tengo la sensación de que no debiera ser así, pero suponiendo que eso ya está saldado, bueno, después por lo menos darle la progresividad para que no pague lo mismo el que supera el límite por $1 o el que lo supera en 20.000, ¿no es cierto? Sí. Eso es realmente el principal cambio. Y habla a las claras de la modificación que está haciendo el gobierno, de verdaderamente llegar a que esto sea progresivo. Obviamente que nosotros quisiéramos que esta modificación sea más profunda, pero es lo que se puede hacer. Es un proyecto en base a la realidad. ¿El problema de fondo cuál es? La cuestión fiscal, de lo que se pierde de recaudar. Y claro, por supuesto, porque imagínense que esto ya tiene un costo de 30.000 millones de pesos, el proyecto del Frente Renovador supera los 100.000 millones de pesos, y si estamos hablando que estamos en un año de emergencia, si estamos hablando de que hace 5 años la Argentina no crece, que estamos en un periodo de recesión, que la economía le cuesta ponerse en marcha, ese costo fiscal, ¿quién lo absorbe después? Sí. Entonces tiene que haber un peso y un contrapeso. También la lectura podría ser, diputado, que todo eso, o gran parte de eso que percibiría el asalariado puede volcarse al consumo, que también es necesario reactivar. Digo, bueno, es que de hecho se lo ha hecho. Ustedes fíjense que durante este año se han hecho modificaciones, se ha subido el mínimo no imponible, se ha eliminado el SAC, es decir, la segunda cuota del aguinaldo del 2015, ahora se va a eliminar la del 2016. Eso ha tenido un costo de 53.000 millones de pesos, que han beneficiado a los trabajadores en un 8% del salario neto real, que perciben de bolsillo. Eso es lo que ya ha hecho este gobierno durante este año. Claro. Ahora, con esta modificación, que si el martes podemos llegar a consensuarla, que todavía no lo sabemos, y puede llegar a ser ley, el año que viene van a tener un beneficio mayor. Va a empezar a regir desde enero del año que viene, digamos, de aprobarse. Del año 2017. Bien. Diputado, otro tema candente y que ha tenido también muchas discusiones tiene que ver con la reforma política que se está discutiendo también a nivel nacional. También aquí a nivel local hay otra, bueno, ha habido modificaciones, se viene haciendo progresivamente. ¿Cuál es la postura de Cambiemos? ¿Cómo ven esa situación y qué perspectivas hay de que pueda finalmente consensuarse una reforma para empezar a regir cuanto antes? Nuestra postura es muy clara. Nosotros estuvimos siempre a favor de este proyecto. Lo hemos dicho en la campaña también, teniendo en cuenta lo que ha pasado en la Argentina en los últimos tiempos, lo que pasó en Tucumán, lo que ha pasado en Formosa el año pasado. Y la verdad que nosotros decíamos esto, que había que reformar el sistema electoral, que debía dejar de ser anacrónico, pasar a ser más moderno, eliminar las candidaturas múltiples, eliminar la boleta, para evitar el robo de las boletas. Es decir, hubo un debate muy importante en la Cámara de Diputados durante más de 4 meses, donde se reunieron los consensos suficientes para que salga esta ley, que es una ley que requiere de mayoría agravada porque modifica el Código Nacional Electoral. Y así todo, con 87 legisladores, pudimos avanzar en esta ley tan importante para la Argentina. Y la verdad que ahora hemos visto que los gobernadores del peronismo han instruido a sus senadores, que son representantes de las provincias, para que esta reforma electoral no puede avanzar en el Senado. La verdad, habla a las claras de cómo el peronismo en algunas provincias todavía se siguen manejando como un feudo, y habla a las claras que no hay verdadera y voluntad real por parte del peronismo para que esto cambie. Nosotros verdaderamente queremos que haya un sistema más transparente. Es un límite, digo, porque uno ha escuchado a lo largo de todos estos meses, quienes venimos siguiendo más o menos de cerca las discusiones, muchos argumentos respecto de la no confiabilidad del 100% de la cuestión electrónica. ¿Es un límite infrancable o se puede, por ejemplo, hacer como ya tenemos en Córdoba, avanzar con la boleta única en papel para eventualmente más adelante ir a un proceso final ya de boleta electrónica? ¿Se puede? Porque hay un montón de otros aspectos, lo hemos conversado aquí. A ver, el control del financiamiento de las campañas, la fijación de las fechas, digo, cosas que se pueden ir haciendo para que no recaiga toda la discusión si electrónico o no. En esta primera etapa no estaba previsto el tema del financiamiento.
sí el tema de la transparencia y la boleta. Nosotros en su primer momento estamos de acuerdo con la boleta única en papel, pero luego de escuchar a los distintos especialistas, analistas que han ido a las comisiones y nos han explicado, aquí también lo que dice el proyecto de ley, que tiene media sanción de diputados, es que es un sistema doble, es un sistema mixto. Es decir, uno va a votar electrónicamente, pero también va a salir impreso en papel y va a ponerlo en un sobre y eso va a la urna también. Entonces hay un doble control. No es solamente electrónico como pasó en Alemania, que eso fue declarado inconstitucional por la Corte. ¿Qué fue las pruebas que se hicieron aquí en Córdoba, no? Claro, que el Frente para la Victoria se opuso a la sanción de esta ley con ese antecedente de Alemania, pero no es el mismo caso que está previsto para la Argentina. Acá es un sistema mixto, es decir, va a haber un doble control. Y aparte lo importante es que se despega el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, se despega del escrutinio provisorio y eso pasa a formar parte del control que hace la justicia, la Cámara Nacional Electoral. Estas también son cosas muy positivas que han tenido mucho consenso, con lo cual nosotros creemos que la reforma política el año que viene va a avanzar en base al diálogo y al consenso. El Senado tiene que avanzar con esto porque es un cambio que está pidiendo la sociedad. Entonces no se puede no escuchar a la sociedad con un reclamo tan claro de parte de la sociedad. Me parece bien lo que usted plantea en el sentido de que si esa es la mayor objeción, la boleta única electrónica, se podría avanzar en la boleta única en papel y luego, a medida que haya más confianza, pasar a la boleta única. Y sería importante, diputado, digo, que no quede solo en cuestiones cosméticas de forma. Digo, también yo creo que hay un reclamo, y usted lo debe saber porque sabemos de su compromiso y de que recorre, debe escuchar seguramente que la gente también pide que, bueno, ¿dónde va la plata? ¿De dónde sale la plata para las campañas? Digo, hacerla integral y realmente con las cosas importantes, más allá de que no deja de ser importante esto de evitar los fraudes o las presiones de la vieja boleta, pero digo que ojalá podamos avanzar en un corto plazo a algo bien integral, ¿no? Que realmente deje tranquilos a todos los ciudadanos en ese sentido. Esa es la idea, era en distintas etapas. En distintas etapas ir avanzando hacia eso, claro. Y la segunda etapa era pasar al proyecto del financiamiento de las campañas políticas, que es un tema que hay que y de la fijación de fechas también, que no sea una cuestión que cada uno o que cada gobierno de turno vaya especulando también con las fechas. En el caso nacional eso está claro. Eso ya está claro. Ya se sabe cuándo son las PASO y cuándo son las elecciones generales, que en son agosto en octubre. Y en octubre Exactamente. Efectivamente. Agosto y octubre. Diputado, me quiero meter un poquito porque recién escuchábamos el comentario de Julián Cañas. Digo, está funcionando el interbloque. Me pareció ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, declaraciones de Mario Negri, el presidente del interbloque, cuando fue muy crítico, por ejemplo, de este decreto del presidente Mauricio Macri ahora para modificar la ley de blanqueo y permitir que ingresen. ¿Cómo está funcionando esa coalición interna dentro de Cambiemos con el Partido Radical, que es una de las grandes fuerzas, y el PRO? Funciona muy bien, las pruebas están a la vista, hemos podido avanzar en muchísimas leyes, por supuesto que tenemos muchas oportunidades y distintos puntos de vista, como pasa, pero no solamente entre las distintas fuerzas políticas, adentro de cada fuerza política también hay discusiones y suelen ser las más feroces. Distintos puntos de vista. El interbloque ha funcionado muy bien y en relación a este tema yo coincido. Me parece que la ley había sido muy clara cuando fue sancionada. Es más, el radicalismo fue uno de los que se paró ante eso y dijo que había que ser muy claro en cuanto que los familiares de los funcionarios no podían introducirse en el blanqueo. Con lo cual ahora un decreto reglamentario no podría decir algo contrario a lo que dice la ley. Así que me parece que eso habría que analizarlo desde el punto de vista constitucional, analizar su validez y bueno, después si alguien lo plantea seguramente... Pero digamos que dentro de Cambiemos el radicalismo se va a mantener firme en esta postura, de no permitir, de no modificar, digamos, la ley tal cual como ya salió votada. El decreto ya está firmado. Sí. Nosotros lo que podemos hacer, los legisladores, en este caso, por lo menos la oposición política, claro, es opinar en relación a ese decreto. El decreto ya está firmado. Y bueno, o se modifica el decreto o puede haber algún tipo de planteo en vía judicial y ahí será la justicia la que determine la validez o no de este decreto. Yo insisto, un decreto, más si es reglamentario, como dice la Constitución en el artículo 99, inciso 2, no puede decir algo contrario a lo que dice una ley. Y en este caso, la ley es clarísima, no es que el decreto está haciendo
una interpretación restrictiva o expansiva de esa ley. Está haciendo una interpretación distinta a la que dice la ley. La última, diputado, lo traigo un poquito a Córdoba, lo saco del papel de diputado porque además es militante radical y porque además es el hermano del intendente. ¿Cómo está viendo la gestión? Yo sé que si yo le pregunto sus aspiraciones... soy presidente de la Unión Cívica por Radical supuesto, a nivel local. Por supuesto. Digo, si le pregunto sus aspiraciones políticas en Córdoba, sí falta muchísimo, como dicen todos, y es cierto. Pero digo, ¿cómo ve ahora cómo viene trabajando la segunda gestión en Córdoba y cómo ve las perspectivas a futuro? La veo muy bien a la gestión, sinceramente. Ahora el 10 de diciembre se van a cumplir un año del segundo mandato. La Unión Cívica Radical va a celebrar ese acontecimiento. Me parece que es un buen motivo, teniendo en cuenta que hacía más de 20 años que un intendente no era reelecto en la ciudad de Córdoba. Esto habla a las claras del apoyo que tiene la ciudadanía de Córdoba, del voto de confianza que le ha dado nuevamente al intendente Mestre. Y bueno, no solamente hemos visto en los últimos meses la cantidad de obras que se están haciendo, más de 70 en esta oportunidad, sino que el año que viene, luego de este proyecto de presupuesto que hemos celebrado en el Congreso de la Nación, hemos visto que muchos fondos nacionales van a venir no solamente a la provincia de Córdoba, sino a la ciudad de Córdoba. Y esto también tiene que ver con el presupuesto que se ha sancionado, que se está por sancionar en el Consejo Deliberante por más de 20.000 millones de pesos, de los cuales casi 4.500 millones de pesos van a ir a obras. Gasoductos, cloacas, asfalto, parques educativos, cordón cuneta, el mejoramiento del sistema de salud. Llegó finalmente a aquello que decía su hermano respecto de que los primeros años iba a ser muy complejo y que recién ahora están empezando a hacer lo que se había prometido, digamos, después de ir acomodando. Porque la ciudad estaba en un estado pésimo y usted... piense y vea para atrás, sobre todo la gente que nos está viendo, que peinan canas y que han vivido en la adultez, en la época de los 80 y de los 90, el segundo periodo de Ramón Bautista Mestre fue mejor que el primero. Y el segundo periodo de Rubén Américo Martí fue mejor que el primero. En este caso no creo que sea la excepción. Yo estoy convencido que el segundo periodo va a ser muy bueno en cuanto a las obras de infraestructura que le hacen falta a la ciudad y en cuanto al mejoramiento de los servicios, que también es otra cosa que no nos cansamos de decir. Cómo funciona el sistema de salud, con sus 3 hospitales funcionando muy bien, con los más de 100 dispensarios funcionando muy bien, el sistema educativo municipal, que realmente es algo que nos genera mucho orgullo. Recientemente se celebraron unas Olimpiadas en Mar del Plata a nivel nacional, fueron representantes 10 escuelas en la provincia de Córdoba y de esas 10 escuelas, 6 eran representantes de escuelas municipales, lo cual habla a las claras de la calidad educativa que tiene que ver con el sistema municipal. La última, pero así de breve. ¿Está cómodo en la tarea legislativa? ¿Va a ir por la renovación de su banca o le interesa, ahora que lo escucha hablar de la ciudad, lo mejor esperar y ver si compite aquí, por ejemplo, como uno de los sucesores de... Bueno, falta mucho Ramón para eso. Yo estoy muy conforme falta con la mucho, tarea. Pero le pregunto a usted cómo, sí, yo le contesto, cómo la ve. Estamos muy conformes con la tarea desplegada hasta aquí. Muy conforme con lo que pude realizar en el Congreso de la Nación, con más de 140 proyectos, con muchos que han sido sancionados como ley, presido la Comisión de Justicia, tengo aportes en cada una de las sesiones, he podido crecer políticamente también, estoy representando a más de 125.000 afiliados en la ciudad de Córdoba, afiliados a la Unión Cívica Radical. Y bueno, para el año que viene todavía falta un año, nosotros veremos cuál es la mejor opción dentro del radicalismo y dentro de Cambiemos. Por supuesto queremos llegar a una lista consensuada, partiendo de la base que la Unión Cívica Radical en el año 2013 logró 3 bancas. Una elección muy buena hizo el radicalismo, el PRO obtuvo una, así que bueno, habrá que consensuar, habrá que dialogar, habrá que ponerse de acuerdo, primero cómo se conforma la lista, después quiénes son esos nombres o esas mujeres que representan a Cambiemos. Diputado Mestre, muchas gracias, por haber venido. Gracias. Allí estaba entonces la entrevista con el diputado nacional Diego Mestre.